Dejó toda la humildad desde su nacimiento hasta su muerte. Vivió entre los humildes, se sometió a autoridades humanas, lavó los pies a sus discípulos, enfrentó el sufrimiento y aún así Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Él fue una persona humilde que tenía un estilo de vida así. Y es que es evidente que la característica de Jesús era la humildad. Y nosotros tenemos que ser como Jesús, tener el estilo de vida de Jesús, una persona humilde. Pero nos preguntamos, ¿cómo sé si tengo ese estilo de vida que Jesús llevaba? Vamos a ver 4 cosas importantes que podemos ver si en nuestra vida, si estamos viviendo un estilo de vida como la humildad. El primero de ello hace que la humildad hace que ames aunque el mundo te demuestre lo contrario. Vamos a ver ahí en el versículo del 1 al 5, en Juan, y dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase del mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le habían de entregarse, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso en agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Miramos que Jesús, a pesar de su condición, a pesar de que era el Señor de señores, Rey de reyes, pero Él hizo un acto de amor, un acto que cualquiera no puede hacer, y es que Jesús ofreció su servicio a la gente que no lo merecía, puesto que de alguna u otra forma sus discípulos tal vez se iban a apartar de Él, y sabía que en medio de sus discípulos había alguien que lo iba a traicionar. Sin embargo, Jesucristo hizo todo lo contrario y de Él demostró que el amor puede llegar hasta las más últimas consecuencias y que Jesús era una persona que amaba. Yo me pregunto, si sabiendo que personas nos hacen daño, que nos lastiman, que nos hieren, ¿somos capaces de nosotros tener un acto de amor con esas personas? En muchas ocasiones nosotros tal vez respondemos con los que nos hacen, pero Jesucristo nos enseñó que nosotros debemos ser todo lo contrario. Si a nosotros nos hacen daño, debemos responder de una forma contraria. Jesús sabía lo que le iban a hacer, pero Jesús, por su humildad, porque Él era una persona así, Él hizo todo lo contrario. Y Él llegó y lavó los pies de sus discípulos. Ellos no lo merecían. Por su condición de hombres, su condición de pecadores, no lo merecían, por todo lo que ellos hacían o pensaban, o lo que pensaban hacer luego, no lo merecían. Sin embargo, Jesús tuvo ese acto de amor con sus discípulos y los amó, a pesar de lo que ellos iban a hacer después. Nosotros estamos acostumbrados a amar a aquellos que consideramos nos hacen bien, y ahí es cuando nosotros siempre nos equivocamos en el amor. Es que yo estoy bien enamorado de ella, pero ¿por qué está bien enamorado? Porque se supone que la hace sentir bien. Nosotros siempre decimos estar enamorados de alguien, pero siempre y cuando nos hagan sentir bien. Para Jesucristo eso no era amor. Para Jesús amar sería amar aún a aquellos que, como dice María, nos han herido, nos han hecho daño. Ahí demostramos nuestro amor. Amar a quien dice que nos ama, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. ¿Y qué más muestra ahí en Juan 13:16? Si podemos mirar, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este acto de amor es uno de los actos más grandes de la humanidad, puesto que Dios mandó a su único Hijo para que
muera por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Nosotros no somos nadie, nosotros no merecemos nada por nuestra condición de humanos, por nuestra condición de cómo somos, porque a cada momento estamos pecando, porque nosotros fallamos en cualquier momento. Y por eso nosotros no merecemos nada. Pero Dios ama verdaderamente y fue capaz, por ese amor, de mandar a su único hijo. Miramos como segundo punto que la humildad te hace ver quién eres. Miremos en el versículo del 13 y el 14. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Usualmente, ¿quién era que lavaba los pies a quién? El esclavo era quien lavaba los pies a su amo. Él era el quien se humillaba y quien estaba ahí lavándole los pies a su esclavo. Pero miramos de que en medio de este acto no fue un esclavo quien estaba lavando los pies, ni ahí dice que Jesús llamó a tal persona para que lavase los pies a sus discípulos. Ahí dice que Jesús lavó los pies a sus discípulos y miramos de que Jesús se humilló y lavó los pies de ellos y que usó todo lo que él tenía. Y en cuanto a decir todo, era todo su poder como ese Dios supremo. ¿Para qué? Para servir. Jesús no necesitaba demostrar que por sus poderes, demostrar todo quién era, porque las personas sabían quién era él. Y por ese acto de humildad, él se demostró. Y miramos que el abusar, él no abusó de ese poder, tal vez para dejar a las personas menos, ni mucho menos, sino que él utilizó eso ¿para qué? Para servir a los demás. Y miramos que hay una frase que dice, denle poder y se mostrará quién es. Hoy las personas tal vez tienen un cargo, logran algo, tienen éxito, y muchas veces las personas se les sube el cargo a la cabeza y hace que todo lo que ellos han logrado, el éxito, lo desvíe de quién verdaderamente es. Miramos que con Jesucristo pasó todo lo contrario. Él siendo Dios, ¿pero qué vino aquí? A servir. Él sirvió a los demás. Y nosotros como humanos, ¿quién somos nosotros para no hacer lo mismo que Jesús hizo? Entonces, muchas veces nos cuesta hacer eso. Nos cuesta ser humildes, nos cuesta servir a los demás. Porque a veces decimos, no, pero es que ellos son esto o aquello, o mire lo que me hizo. Pero Jesús está demostrando todo lo contrario. Jesús nos dio un ejemplo. Y mire que ahí está reflejado todo lo que es Él. Y así dice que Jesús quiere que nosotros seamos. Entonces, una persona humilde no es solamente aquella que baja la cabeza, que se cree menos que los demás. Una persona humilde no es aquella que es carente de dinero. A veces nosotros confundimos pobreza con humildad. No es que él es humilde para referirse a que es rico, a que es pobre. No, puede ser millonario y puede ser humilde. Nosotros siempre cambiamos ese concepto y para nosotros ser pobre es ser humilde. Puede ser pobre y ser orgulloso. Por lo tanto, ser humilde es simplemente aceptar nuestros errores, aceptar que no somos superiores a otros, aceptar que nosotros también podemos servir cuando debemos servir. Eso es ser humilde. Amén. Entonces, la humildad, como hablaba nuestro pastor, no es tal vez vestirse con ropa sencilla o vivir de tal modo, sino que a pesar de que podamos tener algo, que podamos tener mucho, pero debemos ser como Jesús, tener ese estilo de vida como Jesús, aprender a ser humildes.
Y es que en muchas ocasiones nos cuesta, porque tal vez podemos obtener algo, lograr algo, tener éxito en algo, pero esas cosas hacen que nos olvidemos de quiénes somos verdaderamente y nos desviamos de lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente se nos suben los cargos a la cabeza o en un ministerio se nos sube el cargo a la cabeza. Entonces nos desviamos del propósito de Dios en nuestras vidas. Como tercero, la humildad te hace romper esquemas sociales. Miramos ahí en el versículo 8, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Miramos que el amor de Dios rompe toda barrera de clase social, rompe todo esquema, y es que miramos la actitud de Pedro cuando le dijo, no me lavarás los pies a mí. Pues él no podía creer o tener la idea de que Jesús iba a lavar los pies a él. Pero Jesús estaba rompiendo todos esos esquemas y él simplemente lavó los pies de sus discípulos. Pero Pedro no aceptaba ese tipo de cosas. Y es que miramos que la humildad nos hace romper todas las cosas en nuestra vida, todos ese tipo de esquemas. Y es que el ser humilde en muchas ocasiones es tan difícil, porque el ser humilde también es aprender a aceptar, aprender a someterse, tal vez en nuestro trabajo, en nuestra universidad, a someternos en nuestra iglesia. Eso es aprender a ser humildes. Y muchas veces nos cuesta, porque tal vez son las personas que nos están indicando o nos están mandando son menores que nosotros, o porque tal vez pensamos que no tienen la razón, o porque pensamos que no está bien. Y miramos ahí a Pedro que se negaba al pensar, ¿cómo Jesús va a lavar mis pies? ¿Cómo Él puede hacer eso? O sea, ¿cómo en su condición de ser Dios, cómo va a lavar los pies de los demás? Pero Jesús demostró ese acto y Jesús estaba dando ejemplo a los demás. Que si Él podía hacer eso, que si Él se podía humillar, ¿cuánto más nosotros no nos podemos humillar frente a las cosas y a las vivencias que tenemos en nuestra vida? Muestra su superioridad cuando es capaz de bajarse a la otra persona. Pasa como el mejor maestro de un niño. ¿Cuál es el mejor maestro de los niños? Aquel que es capaz de ponerse a la altura del niño, hacer que ese niño le pueda entender. Por eso es que es tan difícil enseñarle a un niño, porque para que un niño nos pueda entender, nosotros tenemos que estar al nivel del niño, y a eso se le llamaría humildad. No importa cuán adulto yo sea, no importa cuán grande yo sea o preparado sea, si yo quiero enseñarle a un niño, el niño tiene que verme a su nivel, de lo contrario él no me va a entender, no me va a comprender. Y eso mismo pasa con los demás. No importa cuán grande yo sea, no importa cuántos títulos tenga, cómo se nota mi superioridad. Cuando yo tengo la capacidad de poderme adaptar a la otra persona para que esa persona me entienda. Eso también hace parte de la humildad. Jesús era un gran maestro. Por eso él, ¿qué hizo? De su condición de Dios, ¿qué hizo él? Se bajó a una condición de hombre. ¿Para qué? Para que nos pueda entender, porque lo podamos entender. Si él venía en su condición de Dios, ¿cuántos de nosotros lo podríamos entender? Nadie. Por eso él vino a una condición humana. Eso es humildad. Poderme bajar de donde yo estoy para que la otra persona me pueda entender. Y miramos que en este acto que Jesús hacía con sus discípulos no era una cuestión de mérito, no era porque ellos se lo merecían, no era porque tal vez habían hecho cosas para que Jesús lavara sus pies, sino era porque era un acto de amor, era por gracia, un regalo que Jesús les hacía a sus discípulos. Y es que miramos que Jesús nos dio un ejemplo tremendo, porque muchas veces en nuestra vida secular sucede lo mismo, cuando las personas nos hacen daño, cuando las personas nos hieren. Nosotras, tal vez el mundo quiere que nosotros reaccionemos de manera igual como nos tratan ellos, que nosotros hagamos lo mismo como nos tratan ellos. Pero Jesús nos ha enseñado que no debemos de ser así,
que debemos de ser diferente, que debemos de actuar diferente. Por eso muchas veces nos dicen, pero ¿por qué haces o por qué permites eso? ¿O por qué haces que te digan eso? ¿Y por qué no les dices algo? ¿Por qué no respondes frente a eso? Es porque Jesús está en nuestra vida, es porque Jesús actúa en nosotros y porque Él nos hace obrar de esa manera correcta. Tal vez a nosotros nos pueden hacer lo que nos hacen. Y nos dicen, pero qué bobos, ¿cómo van a dejar que se hagan eso? Pues sí, Dios ya mirará y Dios ya Él nos ayuda en esos momentos. Y a mí me han pasado en ocasiones en mi trabajo que hay dos personas me han llegado a insultar por trabajos que han habido eso. Y yo soy de las personas que no digo nada, no respondo y me quedo callada, no digo nada. Y en ese momento solamente me coloco a orar. Entonces luego me dicen, Camilita, ¿tú por qué no respondiste a eso? ¿Por qué no le dijiste algo a esa señora? ¿Por qué no le dijiste? No, porque yo no soy así, porque yo no me coloco a pelear. Yo no me coloco a responderle a nadie o a rebajarme o a estar en el mismo nivel de esa persona. Porque Dios no nos ha enseñado eso. Dios nos ha enseñado a que seamos humildes, a que actuemos de esa forma, de humildad. Pues era tan difícil que el pueblo de Dios lograra entender a Jesús. Ellos esperaban un gran guerrero, ellos esperaban un hombre fuerte que venga a defenderlos con ese tipo de autoridad que ellos creían. Pero Jesús viene con todo lo contrario. Si alguien te da en una mejilla, ¿qué desea? Con la otra. Y eso nos esperaba el pueblo de Dios. Y eso no esperamos nosotros tampoco. Nosotros que decimos, si alguien me ofende, pues yo también lo voy a ofender. Y si alguien me dice tal cosa, yo también le voy a decir. Nosotros los cristianos a veces no entendemos que no estamos como antes para pagar siempre con la misma moneda y para tratar de ofender a los demás. Si a mi enemigo tengo que ayudarlo, ¿qué dice la palabra? Debo ayudarlo, pero eso es difícil. Solo siendo humilde se puede entender eso. Amén. Entonces recordemos que la humildad hace que amemos a las personas a pesar de que no lo merecen o que nos muestran todo lo contrario. La humildad nos hace ver quién somos realmente. La humildad nos hace romper esquemas sociales. Y miramos como cuarto punto que la humildad es fruto del Espíritu. Miramos ahí en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Miramos que Jesús fue claro y dijo, yo les he dejado un ejemplo. Sigan ese ejemplo. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Y vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 22 y 23. Y miramos como cuarto punto que la humildad es fruto del Espíritu. Miramos ahí en el versículo 15. Perdón, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miramos que aquella persona que dice ser de Dios, que dice venir de Dios, entonces dice que también tiene que tener ¿qué? Frutos del Espíritu, ¿cierto? Y la humildad es un fruto del Espíritu Santo. Miramos que la mansedumbre o humildad hace que las personas sean más cortés, consideradas, servicial a los demás, sin importar quién sean. Esta virtud solamente se manifiesta cuando ¿qué? Cuando Jesús está en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque muchas personas sí tal vez pueden ser cortés, pueden ser eso, pero no ser humildes. La humildad hace que nos impulsa a ser mejores cada día. La humildad hace que vivamos como ese estilo de Jesús, que amemos sin importar de lo que nos hacen, que nos mostremos que la humildad hace
que mostremos ese acto bueno en las personas. Eso hace la humildad en nuestra vida. Miremos ahí en Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la humildad es de que nosotros dejemos todo lo que nos pasa, todas las cosas en manos de Dios y esperar que el Espíritu Santo se encargue de nuestra situación. Y claro está, Dios actuará a nuestro favor. Pero eso es ser humilde, no tomar tal vez las cosas por nuestras propias manos, porque la humildad es ya no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Es dejar que toda la situación que esté pasando en nuestra vida sea Dios en medio de esa situación. Seamos dejándolo a Dios surgir en medio de esa situación. Y por eso la humildad es fruto del Espíritu, porque más adelante en Juan nos dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, nosotros, ¿qué estamos dando en nuestra vida? Si estamos viviendo ese estilo de Jesús, si estamos teniendo un estilo de vida como Jesús, de humildad, porque dice que durante toda su vida Él dio ejemplo. Dice que desde que nació hasta que murió, Él siempre vivió entre los humildes y fue una persona humilde. A pesar de que Él, a Jesús, se sometió a las autoridades. Que a pesar de que fue Jesús, Él lavó los pies a sus discípulos. Nosotros estamos viviendo ese estilo de vida. ¿Estamos viviendo un estilo de vida como Jesús? Cada uno de nosotros podemos entender que la humildad nos lleva a vivir feliz. Una persona humilde es feliz porque todo el mundo quiere estar con él. Una persona arrogante, nadie quiere estar con él. ¿Cuántos de nosotros quiere estar con un orgulloso? ¿Cuántos de nosotros quiere vivir con un arrogante? Ya muy pocas personas quisieran hacerlo. Pero en cambio una persona humilde siempre va a tener puertas abiertas en cualquier lugar. Una persona humilde siempre es agradable a cualquier tipo de persona. Y eso hace que viva bien, que viva feliz. Amén. Y miramos, para terminar, dice, solo un corazón, una vida humilde, puede sintonizar con el corazón de Dios. Solo una persona que ame al mundo, a pesar de que le muestre lo contrario, una persona que quiera hacer la voluntad de Dios, una persona que no le importa romper esquemas sociales, una persona que demuestre humildad, esta persona solo puede sintonizar con el corazón de Dios. Amén. Dios es amor, su esencia es amor, por eso es que una persona que ama, una persona humilde está conectada, como dice María, está conectada a Jesús. Es más, dice que aquel que no ha aprendido a amar, no conoce a Dios. Porque a veces nosotros decimos, no, yo estoy bien con Dios, yo espiritualmente soy un santo, pero si yo no soy capaz de perdonar a los demás, si yo odio a los demás, si yo no soy capaz de darle oportunidades a otras personas, ¿será que me identifico con Dios? Estoy haciendo todo lo contrario, ¿cierto? Satanás es el que divide, Satanás es el que señala, Satanás es el que trata de a cada rato hacernos sentir culpables, mientras que Jesucristo dice todo lo contrario. Yo te perdono, yo doy la vida por ti, yo te doy otra oportunidad, y solo eso me identifica con Dios. Por lo tanto, entonces, es el amor, es la humildad, es el dar otra oportunidad, lo que nos identifica con Dios. No el estar en una congregación, no el decir que soy cristiano, porque yo puedo decir que soy el mejor cristiano solo porque me congrego, pero mi capacidad de amar y de perdonar es lo que me identifica con ese Dios que yo tengo. Por eso Jesús muchas veces a
a muchos que les decía, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Aunque ellos creían que eran hijos de Dios. Y nosotros podemos estar convencidos de que somos cristianos, pero nuestra incapacidad de amar y de perdonar y de dar otra oportunidad nos convierte no en hijos de Dios, sino en hijos del diablo, así nos llamemos cristianos. Así que ese es nuestro programa de hoy, esa es la enseñanza que Dios ha querido hoy para nosotros. Dios es amor y quiere que nosotros igual, que nosotros nos identifiquemos con Él. Así que en nuestra próxima oportunidad, si Dios quiere, estaremos en otra emisión. Dios los bendiga. Eres para mí, eres el Padre que siempre